¿Sabía usted que en realidad todos somos fundamentalistas? Hay un grupo que guardan sus fundamentos basados en reglas, basados en normas, basados en neoleyes, en posturas no fundamentales. Este es el mal fundamento que tiene este grupo. Hay un fundamento, ¿no es cierto?, que tiene un fundamento histórico, bíblico y doctrinal, ya que no es una mera postura más, sino que es una base, no afecta a la doctrina cristiana. Es una postura vital para llegar a tener la etiqueta que somos cristianos o que somos la iglesia de Jesucristo. Es la marca del nacido de nuevo, porque se basa en guardar el fundamento, la base de la fe bíblica. El fundamentalismo cristiano doctrinal es comprender la inerrancia de la infabilidad, ¿no es cierto?, de la suficiencia y inspiración, ¿no es cierto?, e inspiración de la Escritura. Es decir, que la Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene falta, en que está inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombre, pero fue supervisada, fue inspirada por el Espíritu Santo. Que la Biblia no tiene errores, ¿no es cierto? En sus originarios fueron inspirados, es infalible para lo que fue escrita, que es suficiente y no necesita más nuevas revelaciones. O sea, que la escritura es suficiente para mí. Para aquel que cree, para aquel que se ha arrepentido, la Biblia es suficiente. No hay nuevas revelaciones. Cuando lo debería, ¿no es cierto?, estaban investigando lo que Pablo estaba eh, hablando de las nuevas revelaciones. Recuerde que aún no se escribía el Nuevo Testamento. Pablo estaba hablando, explicando lo que era la nueva revelación que venía, que era el nuevo pacto. Entonces lo debería, iban al libro de Isaías, iban al Antiguo Testamento para verificar si realmente concordaban con lo que los profetas habían anunciado y veían que sí calzaba con el nuevo, con la nueva revelación, con el Antiguo Testamento, que no tiene nada de antiguo, ¿no es cierto? Todo es nuevo, todo es fresco, porque se habla de la misma persona, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla y se trata de Jesucristo, se trata de la piedra angular, ¿no es cierto? Y que toda su inspiración es plenaria, cada palabra, coma, es inspirada por Dios. Todo lo que se escribió ahí, todo calzaba con lo que Pablo estaba diciendo. Eran de mente abierta, eran más nobles, ¿no es cierto?, lo de Berea. ¿Por qué? Porque tenían estudio, porque tenían preocupación, eran responsables en estudiar la escritura. No cualquiera lo podía engañar, no cualquiera podía enseñarles porque ellos estaban preparados, ellos estaban equipados, ¿no es cierto?, en medio de tiempos difíciles también, donde venía todo lo nuevo, ¿no es cierto? Ahora no hay nada nuevo, está todo escrito. Los apóstoles fueron los indicados, fueron los que escribieron los fundamentos para que nosotros podamos edificar en ese fundamento que escribieron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, que se trata de la roca que es Cristo, el fundamento. No hay otro mensaje. Si tu mensaje no sirve en tu país, si tu mensaje no sirve en tu región, es porque no es el mensaje. El mensaje de Cristo es universal. Cambia y transforma a toda la humanidad. La Biblia no es un libro de ciencia, pero tiene un contexto histórico, obviamente. Si, ejemplo, si negar la deidad de Jesús, ¿no es cierto?, y la deidad del Espíritu Santo, es no ser cristiano. Negar la Santísima Trinidad
es no ser cristiano. Y eso está afectando un fundamento, ¿ya? Y eso es imperativo, es un mandamiento en que tenemos que contender arduamente en la fe con amabilidad, ¿no es cierto?, con aquellos que no tienen muy clara la película. Negar la concepción virginal de Dios también no es cristiano, no es la marca de un cristiano. Negar la inerrancia de la escritura, es decir, que la Biblia tiene errores, que la Biblia se puede agregar, quitar, añadir, ¿cierto? Que tiene errores, yo puedo escribir otro fundamento encima, o sea, no tiene errores, ¿ya? Eh, entonces no eres un cristiano, y eso está afectando al fundamento, eso es un fundamentalismo basado en algo que no es doctrinal. Es tu fundamento, pero no tiene fundamento, valga la redundancia. Porque si yo estoy afectando al cimiento, a la base, al fundamento que pusieron los apóstoles, estoy afectando la construcción hacia arriba. El, el decir o negar la justificación por la sola fe, el negar que yo tengo que tener obra, como otras sectas lo dicen, que yo tengo que tener obra para ser salvo, estoy negando, ¿no es cierto?, en que la obra de Cristo fue completa, suficiente, porque la obra de Cristo no solamente es un pacto, sino que ese pacto tiene una promesa y es mayor promesa que la anterior. Y por eso es que hemos sido justificados. No necesitamos obra. Hacemos obra porque somos salvos. No hacemos obra para salvarnos como dos o tres o como la gran mayoría de la secta, ¿no es cierto?, meten su en su fundamento, ¿no es cierto?, son fundamentalistas, pero con un fundamento errado. El, el decir que Jesús es solo un ejemplo, pero no es un salvador, también está negando, está negando la deidad de Dios, está negando el único y camino de salvación para la humanidad. No hay nadie que se pueda salvar por sí mismo, no hay nadie que se pueda salvar por sus propias obras, ni por muchas buenas obras que tengamos. Nuestro estado pecaminoso, nuestra naturaleza caída como ser humano desde que nacimos. No pecamos y nos convertimos en pecadores. Nosotros nacimos en pecado. No es que al primer pecado nos convertimos en un pecador. Nacimos pecadores y para eso necesitamos una obra perfecta, que es la obra de Jesucristo. Si alguna de estas doctrinas son cambiadas, torcidas o negociadas, negadas por los que la hacen, no son cristianos. Así de simple. Son fundamentalistas en sus propias interpretaciones privadas. La Biblia interpreta la Biblia. He escuchado mucha gente que dice, es que tú eres muy fundamentalista. Entonces, es como si es que tú eres tú eres teólogo. Todos somos teólogos. Todos tenemos una teología de Dios. Errada, no errada, media errada, pero todos tenemos una teología equivocada, una teología no equivocada, pero todos somos teólogos, así como todos somos fundamentalistas. Lo importante es cuando afecta la base, cuando afecta la piedra angular que es Cristo, cuando afecta la roca, es el problema. Porque está afectando y eso me habla que yo no soy cristiano. Porque mi doctrina está hablando quién soy yo. Solo son un grupo de creyentes que se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Aunque digan que son cristianos, aunque hablen de Cristo, pero su fundamento está basado en una opinión personal
privada, quita el mérito de la roca, de la piedra angular, y eso afecta, porque solo Cristo es nuestra salvación, solo Cristo es nuestro sostén, el que nos puede dar vida eterna. El ejemplo, Gálatas 1:8 dice, Dios mismo hablando, diciendo, aunque mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si alguien viene con otro fundamento, viene otro fundamentalista, con otro fundamento, sea maldito, sea anatema. No hay otro evangelio que transforme. No hay otro evangelio, no hay otra persona que pueda haber dado la vida y haber resucitado y haber dicho consumado es, pagado es, terminado es la obra. Es suficiente. La Biblia es suficiente, el evangelio es suficiente, Cristo es suficiente. Si han anunciado otro evangelio, sea maldito. Qué fuerte, ¿no? Es como tan fuerte. Hay sectas dicen que el padre tuvo una relación sexual con María, que Cristo no es deidad, que Cristo no es hombre. Cristo es 100% hombre, Cristo es 100% Dios, y eso es un fundamento. Y cuando afecta a esta base, es peligroso porque está afectando, estoy diciendo, estoy teniendo una marca que Cristo no es mi fundamento. Que Dios es una diosa madre. Imagínense todos esos contextos de muchas sectas que hay, que Dios es la diosa madre, ¿ya? Que el Padre, nosotros tuvo una relación sexual con María y de ahí vino Jesús, que Satanás es nuestro hermano. También son muchos detalles, ¿cierto? Dice que todo aquel que hace mi voluntad es mi hermano. Entonces, imposible. Es un fundamento que no es el fundamento bíblico, doctrinal e histórico. La reforma apostólica, ¿cierto? Hay sectas que están basadas en lo apostólico, ya una pirámide de arriba hacia abajo, intocables, ungidos, y eso también ha afectado dentro de la iglesia evangélica. No hay otro fundamento, no hay otros apóstoles que puedan poner otro fundamento, que pueden escribir nuevas revelaciones, no hay nuevas revelaciones, no hay una nueva unción, no hay algo nuevo, está todo escrito está en la escritura. Obviamente que Dios nos transforma cada día, sus fuerzas son renovadas, sus misericordias son renovadas, pero ojo, todo eso viene de ahí. Algo puede afectarnos, por ejemplo, una postura, un fundamentalismo con norma, pero no nos afecta. Sí, podría ser lo escatológico, ¿no es cierto? Si después del milenio o antes del milenio, si estamos en la gran tribulación o no, pero si dicen que Cristo viene, nos ponemos de acuerdo, o sea, no es grave. Si es por aspersión el bautismo, si es por inversión el bautismo, son distintas posturas, pero no nos afecta, no nos sacan de un fundamento. Yo siempre digo, no es cómo, sino que en quién soy bautizado. No es, no es cómo, por aspersión, por inversión, no es cómo, sino en quién he tenido un bautismo. Y en Cristo, en la roca, ¿no es cierto? En Él hemos sido transformados. Entonces, Dios nos manda a contender con amabilidad, Dios nos manda a contender con amor, Dios nos manda a contender con lágrimas en los ojos. Pero lo importante es que todos somos fundamentalistas, pero ¿estamos realmente dentro del fundamento? ¿Estamos dentro de la doctrina de Cristo? En el libro de Mateo,
¿cierto? El libro de Mateo, a Cristo se le compara al cimiento, ¿no es cierto? A Cristo se le compara al cimiento que es el inicio de la predicación del Evangelio, ¿ya? Es el inicio de la predicación del Evangelio. Y en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo, no sobre una interpretación privada, no sobre una interpretación, un fundamentalismo erróneo, basado en su propia interpretación. La Biblia tiene su doctrina, la Biblia tiene su fundamento, tiene su contexto histórico, tiene, eh, tiene todo para que nosotros podamos un contexto bíblico, tiene un orden, ¿ya? Y por eso es que Pablo era enfático, fue perseguido. ¿Qué no hicieron con él? Lo metieron preso, lo ultrajaron, le pegaron por defender el Evangelio. Pablo era bien corto, ¿no es cierto? Que Marco no quería ir en el segundo viaje, o sea, en el primer viaje, y después el segundo viaje, Pablo dice, no, que no vaya Marco. Y a donde viene Bernabé, ¿no es cierto? El que lo consoló, ¿no es cierto? Lo exhortó, ¿no es cierto? Porque tenía eso, Bernabé, porque Pablo era bien práctico, era rápido, porque había que predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Es como decir, no me sirve ejemplo, alguien que me está construyendo un edificio y me está haciendo mal el edificio, llámeme a otro. Por favor, llámeme a otro ingeniero. Hasta que aprenda y aprenda bien y ahí recién lo llamo. Era práctico, rápido y por eso que alcanzó muchas aldeas y predicó. Pero Bernabé era más de consolación, era más de exhortación. Luego que lo discipuló, lo exhortó, Pablo dijo ya, después dijo, llámenme a Marcos que me es útil para la obra, para el ministerio. Entonces, no podemos ser todos Pablo ni todos Bernabé. Hay una diversidad, ¿no es cierto?, en carácter. Ojo que Pablo no fue llamado y salvado por ese carácter. Pablo fue llamado por gracia. Luego Dios, al salvarlo, al llamarlo a un ministerio, ¿no es cierto?, lo encaja según su carácter, según el temperamento que él tenía. Pero nadie ha sido salvado porque este me sirve, ¿no es cierto? A este lo voy a salvar porque no. Dios a todos nos salvó por la gracia, ya por un regalo de Dios. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, todo el que oye el fundamento y hace el fundamento, dice que Dios nos compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre Cristo. No sobre un fundamento por ahí que se anda diciendo una nueva ola, la nueva unción por ahí, por allá, y que viajo y tomo un avión y algo acá, y al final el fundamento está en la Biblia, es ponernos a estudiar, el ser responsable en estudiar las escrituras, el conversar con Dios. Eh, la metáfora, ¿no es cierto?, del cimiento es el inicio de la predicación del Evangelio. Otro, a Cristo se le compara a un cimiento de roca, ¿ya? Eso que no me había quedado muy claro, ¿cierto? A Cristo se le compara a un cimiento de roca. Lucas, el libro de Lucas, si no me equivoco, había buscado Lucas y se me perdió Lucas, capítulo 6, versículo 48, dice, semejante es al hombre que al edificar en una casa, cavó y ahondó, es decir, cavó, y no solo cavó, sino que ahondó. Eso es lo que hacemos con la escritura. Cavamos la doctrina, profundizamos, que no tomamos cualquier corriente por doquier. Y puso el fundamento sobre la roca, puso ese fundamento sobre Cristo
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. No hay nada que no pueda mover cuando, cuando estamos edificando sobre un fundamento, cuando estamos edificando sobre la roca, cuando estamos edificando sobre Cristo. La metáfora del cimiento es el inicio de la predicación del Evangelio, Romanos 15:20. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde ya se hubiese sido nombrado, donde se hubiese predicado el Evangelio, no para edificar sobre fundamento ajeno, o sea, no donde ya se había predicado de Cristo, sino que él buscaba lugares donde no se había predicado el Evangelio. Pablo era práctico, era rápido, esto hay que avanzar, el tiempo es corto, con un temperamento activo. Era activo, trabajador y todo, pero lo bueno es que tenía un fundamento, sí, eso es importante. A veces podemos ser trabajólicos en el evangélico, esforzarnos, levantarnos madrugada, pero no predicamos un fundamento sólido. Predicamos otro evangelio, predicamos otras posturas, una interpretación privada. ¿Ya? Cuando Pablo empezó a recibir las revelaciones inspirada por el Espíritu Santo para luego escribir, para luego que se escribiera todo eso y fuera el fundamento para la iglesia y no se abriera el cano para que viniera un apóstol y pusiera otro más, una nueva revelación, no, sino que ahí Pablo se dio cuenta, se cayó, en su mente se le cayó la pared del antiguo al nuevo y se dio cuenta de que era uno solo. Y eso es cuando enfocamos el antiguo pacto, que no tiene nada de antiguo, ¿no es cierto? Cuando enfocamos el nuevo con el antiguo, el tomo 1, el tomo 2, no puedo decir, no, yo no predico el Antiguo Testamento, porque eso es quitar el tomo 1. Es decir, es un solo tomo al final. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta, porque él tenía el contexto del antiguo pacto, pero cuando recibió las nuevas revelaciones, Tate dijo, este es Cristo, la roca es Cristo, el pan de vida es Cristo, ese maná del cielo era Cristo, el cordero era Cristo, el ungido era Cristo, el rey, el reino era Cristo, todo se enfocaba en Cristo. Se le cayó esa pared de división del antiguo al nuevo, sino que quedó como un solo tomo. Y eso es cuando Dios nos pone los lentes de la gracia, nos limpia los ojos con colirio, comenzamos a ver y comenzamos a predicar el Evangelio con un contexto bíblico, histórico, doctrinal. Y ese Evangelio sirve para todo el mundo. Para todo el mundo. Hebreos 6:1. Vamos rápidamente. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, que ya se dejó los rudimentos de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos estudiando más, vamos perfeccionándonos más, vamos ahondando más, vamos adquiriendo más conocimiento, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a poder llevar fruto. Si yo no tengo fruto, si yo no tengo un fundamento, no tengo un buen pacto, un buen alimento, y eso es lo que necesita la gente, pastores que den buenos pastos para poder producir fruto. Los resultados no producen frutos, los frutos producen el mensaje de la Escritura produce fruto. Lo que es fundamento, lo que es un buen fundamento, lo que es una buena doctrina, lo que es histórico, produce fruto. Pero si comienzo a hablar otro fundamento, solamente voy a producir resultados. Y gente creyente que no crece, que no avanza, no entiende el Evangelio,
que nos aferramos a la vida, nos aferramos a la muerte, pero no nos aferramos a Cristo, a la roca. Porque este mundo, ¿no es cierto?, nos enseña a aferrarnos a la vida o a aferrarnos a la muerte. Gente que quiere suicidarse porque se aferra a la muerte. O gente que no quiere morirse porque se aferra a la vida. ¿No es cierto? Sé que es difícil, nadie quiere morirse. Pero cuando tenemos un contexto y empezamos a entender el Evangelio, nos aferramos a Cristo, aunque en el fondo decimos, oh Señor, me gustaría esto. Pero decimos, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Por tanto, dejando ya los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, no haciendo obras pecaminosas que nos pueden llevar a la muerte. ¿Ya? Obras malignas que acarrean la muerte. Si ese es el contexto. El Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No de los futuros, de los que vienen, no, de los apóstoles, de los que ya fueron establecidos. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo, Jesucristo mismo. Es decir, Dios nos está demandando, esto es imperativo, ¿no es cierto?, que tenemos que edificar sobre el fundamento que escribieron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, supervisados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué repito tanto? Sí, es que lo escribieron los hombres, sí, lo escribieron los hombres, pero fueron supervisados, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas anunciaron al Mesías, anunciaron el Cordero, anunciaron el pan de vida, anunciaron, ¿no es cierto?, el ungido. Cuando se habla del ungido, habla de el ungido, Jesucristo. Todo se trata de él y no del hombre, no del hombre. Entonces es importante el poder entender, el poder contender por la fe con amabilidad, el poder compartir el Evangelio, ¿no es cierto? El poder corregir a mucha gente, que mucha gente dice, no, que no hay que tocar al ungido, no hay que tocar al de allá. David no mató a Saúl, pero sí lo corrigió cortando un trozo de su túnica, diciendo, yo te podría haber matado, pero no lo hice. Pero este corte te enseña que tienes que cambiar, que tu doctrina, que tu fundamento, que tu estilo de vida no te va a llevar a ninguna parte. O sea, hubo una corrección, hubo un confrontamiento. El tocar al ungido es matarlo, es pegarle, insultarle. Entonces, cuando hablamos cosas así sin tener un contexto, empezamos a justificar muchas veces a nuestros propios pastores, ¿no es cierto?, a nuestros propios hermanos, que tenemos que decirle que es necesario poder cambiar lo que estamos hablando, lo que estamos predicando, volver al fundamento, volver a las escrituras. A la gran mayoría Dios nos dijo que teníamos una deuda y terminamos y dejamos de hablar de esa deuda y comenzamos a hablar de la deuda externa, comenzamos a hablar de las deudas terrenales. Y Dios nos dio ese mensaje. ¿Qué mensaje? En que la humanidad tiene una deuda. No, es que también, sí, tenemos que predicar que Cristo pagó la deuda y que la humanidad está endeudada, que la humanidad está sentenciada a muerte, está condenada por una deuda, que es el pecado. No es que la gente tiene que saber que de la pobreza, que el que es pobre es que es pecado. Mentira. De que sí, cuando somos salvos, Dios dice que el que ha dejado, ¿no es cierto?, por el Evangelio y por mí, 100 veces más recibirá.
¿Me va a dar 100 casas más? ¿Me va a dar 100 esposas más? ¿Me va a dar 100 empresas más? No, el contexto es que cuando una comunidad se apoyan en sí y se ofrendan a sí mismos, como la iglesia de Macedonia, que dio en medio de su necesidad, y Pablo le dice, he visto tu necesidad, pero también he visto tu generosidad, tu gran generosidad, diciéndole a ellos, yo doy, porque Cristo es suficiente para mí, Él me va a proveer. No dar eh, no dar cuando tengo mucho, no, dar de lo que tengo. Es importante. Entonces, cuando hay una comunidad, ¿no es cierto?, que se apoyan y se paga la deuda y bendice a otro para ayudarlo, dice que no habrá necesidad en la iglesia. Por eso es que no había necesidad en la iglesia, en la comunidad. Dios no está hablando de canje. Si tú me das 100, yo te voy a dar esto. Está hablando de que hay un cuerpo, hay una iglesia, que cuando se unen y comienzan a, a bendecirse mutuamente, no va a haber necesidad. Pero cuando todo lo damos vuelta para que la gente crea que un trueque, que es un canje, que Dios hay que negociar con Dios, no es un fundamento. No es un fundamento. Y por último, el contenido de la predicación es Cristo. No hay otro. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Al 11 dice, conforme a la gracia de Dios, o sea, conforme al regalo, uno tiene que entender conforme al regalo inmerecido que Dios nos dio, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo está reedificando. Sobreedificó, mire cómo sobreedifica. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está construyendo? Pablo escribió el fundamento, no hay más fundamento. Los apóstoles escribieron los fundamentos. No hay otro fundamento. Miremos qué es lo que estamos edificando, qué es lo que estamos construyendo. ¿Se da cuenta que todos somos fundamentalistas? Lo importante es que en qué fundamento estamos edificando nuestras vidas, la iglesia, nuestra familia. ¿Es Cristo? ¿O las cosas que se la come la polilla, que se lo come el óxido o que son arrebatadas por el ladrón? Que Dios nos ayude y bendiciones a todos. Chao, chao.